Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y me complace mucho saludar a la presidenta de Naturgas, la doctora Luz Estela Murgos. Doctora Murgos, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, un especial saludo para toda la audiencia. Bueno, yo tengo una pregunta muy sencilla. Pasamos como del peor de los mundos, como que se nos iba a acabar el gas dentro de 1 o 2 años, una crisis energética gigante, y resulta que encontramos ya una salvación por allá en el Caribe colombiano. ¿Cómo ven ustedes el panorama del gas en nuestro país? Bueno, la crisis energética se mantiene. Tenemos déficit de gas natural local, es decir, producido en Colombia, a partir ya del 1 de diciembre del 2024, durante el año 2025 y los siguientes años, hasta tanto un proyecto como el anunciado la semana pasada relacionado con el pozo Sirius entre en operación. Esto es que nos va a tocar llenar los faltantes de gas natural de los próximos años con gas importado hasta que en el año 2029, que es la fecha de entrada en operación del proyecto de Sirius, pueda darnos gas natural para abastecer el mercado interno. Doctora Murgos, ¿qué tan cierto es que el gas que vamos a importar vendría de Estados Unidos y no de Venezuela, como ha venido hablando el gobierno? El gas natural de Venezuela no tiene viabilidad jurídica porque la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos tiene restringido a PDVSA para que comercialice o tenga acuerdos comerciales con otras compañías, especialmente con aquellas que cotizan en la bolsa de Nueva York y otras bolsas en Estados Unidos, como lo es el caso de Ecopetrol. Entonces, gas natural de Venezuela no vamos a poder tener hasta que, por supuesto, esas restricciones se levanten por parte de la OFAC. De resto, dado que la infraestructura para importar gas natural que hoy tiene Colombia está ubicada en Cartagena, el gas natural importado va a venir por el Mar Caribe. Estados Unidos, el país productor más cercano, pero también está Trinidad y Tobago, también está Guyana, y como es por el Mar Caribe y también estamos cerca del Canal Panamá, es un barco que puede traer gas natural de cualquiera de los otros países productores del mundo. Presidente, dentro de lo que nosotros hemos conocido es que en Colombia ya de hecho se está importando gas. Ahora, la pregunta es muy sencilla, estamos en esa crisis, ¿hay que importar más de lo que ya se ha estado importando? ¿Eso va a representar un incremento en las facturas de nosotros, los usuarios de a pie? ¿Y en cuánto, si se llega a dar ese incremento, podría ser? Bueno, desde hace 45 años, el gas que consumimos los hogares, los vehículos, los comercios y las industrias colombianas es 100% gas producido en Colombia. Nunca ha sido gas importado. Por allá existió en el Pacífico un proyecto piloto durante 180 días de traer gas importado hacia Buenaventura, pero fue un proyecto piloto que se cerró y no tuvo, digamos, ninguna extensión o algún impacto adicional. Entonces, durante 45 años hemos consumido gas producido en Colombia. Aquí el gran cambio es que si bien importábamos gas natural, lo hacíamos exclusivamente para la generación eléctrica, pero nunca para el resto de la demanda. Ahora, ante los faltantes de gas que tenemos, nos vemos obligados a aumentar esas importaciones de gas para cubrir el resto de la demanda, que es la demanda de las familias colombianas. 36 millones de colombianos hoy tenemos gas natural, 87.000 taxistas utilizan gas natural, el sistema de transporte público de Valledupar y de Cartagena, el 100% de los buses funcionan a gas, el 30% del SITP en Bogotá funciona a gas, hay más de 1.400 camioneros que funcionan a gas. Entonces, importar gas natural va a implicar que las tarifas quedan sometidas ahora a la volatilidad de los precios del mercado internacional. Subirán o bajarán tanto como suban o bajen y en proporción a las cantidades de gas importado que nos toque hacer para poder cubrir estos faltantes que tenemos. Presidenta, explíquenos cómo es que llegamos a este punto donde ya ustedes, incluso desde Naturgas, han manifestado que definitivamente no es una alerta, sino que realmente ya es una realidad que estamos ante una ausencia de gas. ¿Cómo llegamos a este punto? Si nos vamos 5 años atrás o 10 años atrás, ¿esto viene de otros gobiernos o realmente pues arrancó hace 2 años o fue que acá se agudizó?
En la última década hemos disminuido nuestras reservas gracias a que hemos disminuido nuestra actividad exploratoria. La única manera como se encuentra gas es perforando pozos. Pero si bien esa tendencia de disminución se vea viendo en estos últimos 10 años, pues lo que uno espera de la política pública de un gobierno es que reverse esa tendencia. Pero lo que hemos visto es que las señales de política pública están alejando el interés de la inversión en un sector cuyas inversiones dan resultados en el largo plazo. Decir que no se van a suscribir nuevos contratos es decirle a los inversionistas en este país no le apostamos a la industria en el largo plazo. Entonces los inversionistas evalúan seguramente donde hay mayor seguridad jurídica, mejores condiciones tanto económicas como de entorno para operar y analizan países de la región como Trinidad y Tobago, Guyana, México, por ejemplo, que son más pragmáticos desde el punto de vista del desarrollo de los proyectos de exploración y producción de gas, Brasil, Argentina, que ya está iniciando exportando gas, y Perú también, que tiene algunos campos promisorios. Y lo otro es decir que no se desarrollen los yacimientos no convencionales, también poner una lápida a proyectos que en el corto plazo podrían reversar la situación en la que nos encontramos. Porque desarrollarse de los proyectos pilotos de investigación científica que fueron suspendidos porque el gobierno nacional no está de acuerdo con el desarrollo de los mismos, implicaría, por supuesto, que pudiéramos contar en un término de 10 meses con gas natural que nos ayudaría a abastecer este déficit que tenemos a partir del 1 de diciembre del 2024. Presidenta Murga, me deja usted como impactado por lo que le estoy escuchando a usted. Veo que hay muy buena oferta de gas de muchos países. Es que hay gas en abundancia, pues usted lo habla, Argentina, el mismo Venezuela, México, varias islas del Caribe. Hay muy buena oferta, son países que ya tienen muy desarrollado esta industria. Así es, y hay muy buena oferta y la demanda de gas está creciendo por todos los compromisos de transición energética que cada uno de los países ha adoptado, porque el gas natural es un recurso que es de bajas emisiones cuando uno lo compara con combustibles tradicionales. Y esa condición de ser de bajas emisiones permite en un país, por ejemplo, como Colombia en América Latina, descarbonizar rápidamente sectores como el de transporte, sustituir gasolina y diésel por el uso del gas natural, mientras que la infraestructura eléctrica y los costos de adquisición de los vehículos eléctricos son asequibles, pero también, por supuesto, descarbonizar la industria. Todavía hay un porcentaje de nuestra industria que utiliza carbón e impulsar la sustitución a gas natural permitiría disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el corto y mediano plazo. Y con ello, cumplir con los compromisos frente al cambio climático. Por eso que cuando escuchamos que el gas natural es el energético de la transición, no es solamente un eslogan, es una realidad porque sus condiciones ambientales sumadas a las sociales, porque reduce pobreza, lleva calidad de vida, al sustituir el uso de la leña, también por el gas natural lo que llevamos es bienestar a los hogares, reducimos enfermedades respiratorias. Esas condiciones hacen del gas natural el recurso más consistente con el propósito de acelerar la transición y también de reducir pobreza en Colombia y en todos los países de la región latinoamericana. Doctora Murgas, me genera una inquietud con lo que estaba diciendo al principio de esa respuesta, y es que el gobierno nacional está hablando acerca de transición energética. Usted dice pues que también está creciendo muchísimo la demanda. Si hablamos de transición energética, entonces va a crecer la demanda, por supuesto, de gas acá en Colombia. ¿Cómo hablar de transición energética, pero por el otro lado entonces se entiende que se está sacrificando, digamos, esa producción o esa oferta de gas? ¿Cómo se va a guardar ahí el equilibrio de ustedes que han conversado con el gobierno nacional? Para acelerar la transición energética necesitamos más gas. Hay un estudio de un centro regional de pensamiento energético que se llama CRE, que hizo unos escenarios de la transición de los próximos años y concluyó que en el 2040 había que duplicar la demanda de gas para que Colombia pueda cumplir con sus compromisos frente al cambio climático, que no son menores, porque estamos al portas del año 2030, donde tenemos que reducir el 51% de las emisiones. Y por supuesto, hay todavía sectores económicos, hay todavía familias colombianas que no han hecho la primera transición, familias que todavía cocinan con leña, alrededor de 1,5 millones de hogares. Si de esas familias hay muchas concentradas en la costa atlántica, donde hay todo un debate en torno a la tarifa de energía eléctrica, plantearle la sustitución de estufas de gas por energía eléctrica es tal vez no una opción viable en el inmediato plazo.
pero sí es sustituir la leña por gas natural y en ese orden de ideas tenemos que ser muy pragmáticos, tener soluciones muy efectivas, pero sobre todo que no le peguen al bolsillo de los colombianos. El servicio de gas natural es el servicio más económico históricamente que pagamos los colombianos. Representa alrededor del 1% del total de la canasta de consumo de un hogar pobre. Una familia que está en estrato 1 y 2 paga alrededor de 10.000 pesos. Hoy en día muy pocas cosas y muy pocos alimentos básicos cuestan 10.000 pesos, razón por la cual no podemos perder el privilegio de tener gas colombiano y gas barato para poder contribuir a que la transición no golpee el bolsillo de nuestra gente. Doctora Murgas, explíqueme algo. ¿Qué es Naturgas? ¿Ustedes son una agremiación o ustedes qué son? Naturgas es una asociación que reúne a 29 compañías públicas y privadas que representamos el 98% del mercado de gas natural en toda la cadena de valor. Entonces acá están las compañías que producen el gas, tenemos el 98% de la producción, la que los transportan por gasoducto, que son tubos de un mayor cilindraje, y la que los distribuyen y lo comercializan hasta nuestros hogares, las estaciones de servicio, las industrias, etcétera. Entonces, la ventaja de hablar con Naturgas es que aquí tenemos a todos los actores relevantes de este mercado, tenemos toda la información para poder tener datos suficientes que nos permiten presentar iniciativas, propuestas, análisis, con el ánimo de que de manera articulada y colaborativa tanto el gobierno nacional como la industria le planteen soluciones a todos los usuarios del servicio de gas natural, de manera tal que podamos garantizar el abastecimiento de los próximos años ante el déficit con el que nos encontramos. ¿Cuántos empleos directos genera toda esta industria? Porque usted me está hablando, son 100.000 bastantes. empleos indirectos y directos, entre directos e indirectos 100.000 empleos. 100.000. Le tengo una pregunta y la pregunta que de pronto usted no sé si me la puede contestar. Aquí se le hicimos en estos días a un especialista también hablándonos de gas, precisamente de empresas públicas de Medellín. Y la pregunta es muy sencilla, doctora Murgas. ¿Podrá igualar el precio del gas a la electricidad dada la crisis en la que estamos? ¿Va a subir mucho de precio? Bueno, entonces, si llenara el faltante de gas natural para el 2025, que comienza ya el 1 de diciembre realmente del 2024, o sea, un mes antes de enero, es equivalente al 12% de la demanda total nacional, para que ustedes tengan una idea. Nos hace falta cubrir el 12% de la demanda total nacional. En el 2026 eso se incrementa al 30%. En varios escenarios que hemos trazado, si en uno de ellos llenáramos esos faltantes, 50% con cantidades que se produjeran adicionales en Colombia, que vengan de proyectos de exploración y producción que están en curso en tierra, principalmente en la costa atlántica o en el norte del Piedemonte llanero. Si de ahí podríamos sacar unas cantidades adicionales y llenáramos ese faltante 50% con ese gas y 50% con importado, las tarifas al usuario final pueden incrementarse en un rango del 20 al 25%. En un escenario extremista, donde el 100% de los faltantes lo llenáramos con gas importado, entonces estaríamos hablando de unos incrementos de la tarifa al usuario final del 30 al 35%. Aquí hay que hacer una salvedad. El mercado de la costa atlántica tiene una situación muy distinta al mercado del centro y suroccidente del país. ¿Por qué? Porque los mayores déficits de los próximos años están concentrados en el centro y en el suroccidente. La costa atlántica, dado que está cerca a las principales fuentes de producción de gas y además a la infraestructura de gas importado en un mediano plazo para ellos, está medianamente cubierto en los próximos años, entonces no tiene la misma situación del interior del país. Presidenta, usted decía hace un momento que cómo el gas realmente está beneficiando a personas que incluso son de estrato 1, 2 y 3. ¿Cómo está mapeado Colombia en cuanto a las personas que están utilizando gas? ¿A qué regiones todavía falta llegarle? Porque usted también mencionaba a las personas que ni siquiera han hecho esa transición, digamos, a la parte eléctrica. Colombia es un caso de éxito a nivel mundial en materia de cobertura del servicio de gas natural. Hoy 36 millones de colombianos tienen gas natural en su casa, eso equivale a un 70% de cobertura. Las zonas donde principalmente hay la prestación del servicio son aquellas que están muy cercanas de los gasoductos que transportan el gas desde los campos de producción hasta los centros de distribución.
En las zonas rurales es donde encontramos mayor pobreza energética. Alrededor de 9.6 millones de personas son pobres energéticos, bien porque no tienen acceso a algún recurso, es decir, no tienen energía eléctrica o no tienen gas, o bien porque tienen un mal acceso al servicio, unas condiciones principalmente en energía eléctrica no tan de manera segura y confiable las 24 horas del día, o porque no tienen acceso a estufas, a neveras y a otros bienes relacionados con la prestación del servicio. Sin embargo, esas personas, esos 9.6 millones de personas, están más ubicadas en las zonas rurales. ¿Qué hemos planteado? Como no tenemos gasoductos para llevar el gas hasta allá, lo que hemos planteado es aprovechar el potencial de biomasa que tiene Colombia. ¿Eso qué es? Los recursos de rellenos sanitarios, de plantas de tratamiento de aguas residuales, la porcinaza, la gallinaza, el estiércol de la vaca, que pueden, digamos, capturarse y, digamos, como incorporarse en lo que llamamos un biodigestor. Se captura ese gas y ese gas puede transformarse en energía eléctrica o en un gas natural para cocción en estas zonas rurales apartadas, de manera tal que podamos reducir pobreza energética y hacer mucho más, cerrar muchas brechas de desigualdad que principalmente están en cabeza de mujeres, que son las que ejercen las actividades de cocción en estas familias. Doctora Luz Estela Murgos, presidenta de Naturgas, muchas gracias por habernos acompañado y dedicarnos estos minutos aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia. A ustedes les agradezco enormemente el interés en este tema, que no es un tema menor. Estamos hablando de la seguridad y la confiabilidad de la prestación del servicio público a 36 millones de colombianos y necesitamos trabajar de manera conjunta y ustedes también pueden ayudarnos mucho a lograr informar a la sociedad de que estamos trabajando para poder garantizar el suministro, pero que necesitamos que el gobierno nacional adopte de manera inmediata y urgente decisiones que todavía están pendientes para poder evitar cualquier interrupción o racionamiento en el servicio público. Muchas gracias a nuestra invitada.